A mí me parece que el machismo es una gran falta de respeto a los hombres. La terapia sigue siendo una gran deuda que tenemos en América Latina. Yo no te puedo hablar a ti si yo sé que tú eres un abusador. Pensando no solamente en mí, en lo que yo viví, sino en las que estuvieron antes de mí y en las que podían venir después. No porque yo tengo un problema de celos, soy inseguro, o tengo una masculinidad frágil. Buenas. Esto sería lo que llamaríamos oficialmente como que mi primer podcast oficial. Pero digamos, capítulo de hoy, episodio de hoy, es como una especie de segmento dentro de todo lo que yo quiero hablar, que está dedicado, como yo lo digo, a esas que llaman locas. O sea, a estas mujeres que siempre que nos pasa algo, se refieren a nosotros como, ¡ay, Samantha loca! O sea, eso es como que lo que quiero hablar hoy. Quiero empezar a este tema, digamos, feminista, dedicado a las mujeres. Hoy, precisamente, hoy es un día súper importante. Hoy es 25 de noviembre. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Obviamente es un día que busca un poco alzar la voz por todas las que en algún momento hemos sido víctimas de violencia de género y también a las mujeres que están todavía y no han podido, digamos, salir de esas circunstancias. Como ya muchos saben, yo misma pasé por una relación tóxica y abusiva. Sé lo difícil que es estar dentro de una dinámica de ese tipo y sé lo difícil que es reconocerlo y sé también lo difícil que es salir, todo el proceso después. Básicamente por eso es que estoy haciendo esto. Hoy tengo el honor de contar con Samantha Ramírez. Ella es psicóloga clínica, es activista de derechos humanos y defensora 100% de los derechos de la mujer. Samantha fue una persona fundamental en mi proceso desde el inicio. La verdad es que tuve el privilegio de tener a una persona como ella, tan experta en este tema, junto a mi abogada, que también, pues, que por cierto también se llama Samantha, ya lo saben. Dos personas expertas en este tema que me ayudaron desde el inicio y fue fundamental para mí el proceso terapéutico, el proceso psicológico y el acompañamiento durante, desde el inicio, darme cuenta de lo que estaba viviendo, de lo que había vivido y empezar a sanar y aparte del proceso de la denuncia, todo esto. O sea, obviamente es algo para mí súper importante y por eso quería que fuera mi primera invitada, porque creo que fue, lo he dicho en varias entrevistas, lo que primero que yo recomiendo es la terapia psicológica. Así que me gustaría que nos contaras un poquito de lo que has hecho, tu trayectoria y cómo terminaste, digamos, dedicándote, siendo tan experta en este tema de la violencia contra la mujer. Bueno, Raquel, primero, muchísimas gracias por invitarme, por brindarle este espacio a todas las mujeres que te siguen, por el camino que como yo te dije una vez, tu única responsabilidad era cuidarte a ti misma y tú decidiste cuidar a otras también. Entonces esta valentía y este coraje que a ti te hizo ir más allá de tu proceso y convertirlo en algo transpersonal es admirable, ¿no? Gracias por abrir este espacio para otras mujeres y por hacerme parte de esto. Bueno, yo soy psicóloga. En las pasantías del último año de mi carrera, de los últimos meses, mi primera experiencia fue en un centro de atención de mujeres víctimas de violencia. Atendía a mujeres que fueron víctimas de violencia y también a maltratadores. Eso me abrió como, wow, un mundo y un universo del cual no hubo retorno y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Después de ahí estuve varios años como en otras áreas, docencia, hice mi especialidad en psicología clínica, atendiendo pacientes, ¿no? Pero me fui conectando más con el tema desde una perspectiva como más social y empecé a trabajar con ONGs, fui coordinadora de Amnistía Internacional, de voluntariado, ¿no? Yo coordinaba todo lo que era el área de voluntariado y una de las campañas principales era la campaña de no violencia contra la mujer. Entonces, bueno, eso lo llevé al ambiente universitario, lo llevé a trabajo comunitario, creé una materia electiva dentro de la universidad para que los estudiantes fueran a comunidades vulnerables, hacíamos charlas, psicoeducación. Y un poco todo esto me fue llevando incluso, que fue lo que pasó, por ejemplo, con tu abogada, ¿no?, a tener esta conexión con la parte legal. Y yo sentí que me estaba quedando corta. Y fue cuando decidí estudiar Derechos Humanos y Derecho Internacional. Estuve en la Universidad de las Naciones Unidas en Costa Rica. Eso me abrió otro mundo, tuve experiencias muy gratificantes allá.
y después decidí ir un paso más allá. Y hice una maestría en Innsbruck, en Austria, en paz, seguridad y transformación de conflictos, ¿no? Y bueno, siento que la violencia más extendida a nivel mundial, la violación de derechos humanos más extendida a nivel mundial es la violencia hacia la mujer. La encuentras en todo, en todos los contextos, en todos los ambientes. No vas a la guerra, bueno, dentro de la guerra hay una violencia muy específica hacia la mujer. No hay un contexto que se escape, ¿no? Atraviesa clases sociales, atraviesa culturas, atraviesa edades. Y bueno, eso fue... a mí se me abrieron los ojos. Cuando te pones los lentes del género no te los puedes quitar. Así Está es. en todo. Y bueno, aquí estoy 20 años después. Sí, veo que tienes como una perspectiva bien integral de lo que es la violencia. Y sí, eso es parte de lo que quiero hacer, digamos, con este segmento de este podcast. Es un poquito hablar de todos los ámbitos donde la mujer sufre diferentes tipos de violencia. O sea, empezar a que la gente quizás con palabras y con especialistas que puedan explicarlo un poquito mejor para que la gente lo entienda. Porque todas lo vivimos, pero hay muchas mujeres que ni siquiera como que logran darse cuenta de que lo que realmente están viviendo es violencia. Y hombres que también lo hacen y no se dan cuenta, personas en general. Y creo que eso es como que parte de lo que más me gustaría hacer. Como que el tema principal que yo quería que me ayudaras era la parte de reconocer el abuso y pasar a buscar ayuda psicológica. O sea, yo creo que es algo que yo he hablado con muchas mujeres, muchas víctimas. Una de las cosas que es más complicado es como darte cuenta de que estás en una relación tóxica, de que estás en una relación donde estás viviendo abuso, donde estás viviendo violencia, no te das cuenta y por ende no caes en cuenta de que necesitas la ayuda psicológica. A mí en lo personal me pasó que, obviamente me imagino que te acuerdas, que por mucho tiempo yo no me consideraba víctima, yo no me daba cuenta de tantas cosas que estaba viviendo que realmente eran violencia. Uno como que minimiza las señales, se acostumbra a las cosas también, lo normaliza, se desensibiliza y no te das cuenta. Y ahora que yo veo hacia atrás, digo, wow, o sea, desde el inicio habían tantas cosas que yo no estaba viendo. Entonces, sí me gustaría entender un poco y ayudar a entender por qué es tan difícil para las víctimas reconocer que están en una relación violenta y por ende salir a buscar ayuda. Comienza de una forma a veces muy sutil. Yo creo que lo principal que hay que entender es que tenemos muy normalizado la violencia hacia la mujer y la violencia en las relaciones. Está tan normalizado porque es estructural. Y como es estructural, nos cuesta mucho verlo. Lo tenemos en las series favoritas con las que crecimos, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me encantaba Two and a Half Men, Friends, un montón de series que hoy en día puedo ver como El diario de Bridget Jones. O sea, tenemos como ciertas conductas como muy normalizadas, como que confundimos celos con amor, confundimos como que el hecho de el acoso con amor, como que no, bueno, cuando una mujer dice no, está diciendo sí. No, cuando una mujer dice no, está diciendo no. Entonces esta cosa de que te persigo hasta convencerte, de que ay, me cela porque me ama, o sea, hay muchas creencias, ¿no? Y hay sistemas de creencias y por ende pensamientos, conductas y emociones que derivan de ese sistema de creencias que nos hacen confundir lo que es el amor sano con, bueno, lo que escuchamos mucho por ahí, que es con los mitos del amor romántico, ¿no? Claro. Esto de que si me cela me quiere, de que lo hace por mi bien, de que el amor lo puede todo, ¿no? Que son este sistema de creencias tan dañino de que no, el amor no lo puede todo, tiene que venir acompañado de otras cosas, o de que mi amor lo puede cambiar. Entonces, claro, está tan internalizado dentro de la cultura popular, de la música, de las películas, del lenguaje, que cuando nos encontramos en una relación que tiene estas características que van a ir escalando, no nos damos cuenta. Entonces somos como el cuento del sapito que le van calentando el agua y no se da cuenta, ¿no? Y creo que esa es una de las principales cosas, que muchas veces comienza de una forma, bueno, muy, muy, muy cotidiana a la que estamos acostumbrados. Sí, yo también pienso que mucha gente juzga a las mujeres pero ¿por qué? O sea, como que el resultado final es muy evidente, pero lo que la gente no ve es como que el por qué o cómo empezó. Y entonces
es como que, pero esa masa quedó, si ella estaba viendo cómo era, no, tú no estás viendo, o sea, nadie llega a una relación de que, hola, ¿cómo estás? Soy un maltratador, o sea, no, eso no pasa así, eso empieza como poco a poco. Yo siento que yo me di cuenta en mi caso que sí, que habían cosas y habían conductas violentas con otros que yo romantizaba, tipo, es que me está protegiendo, es que es porque me quiere y lo está haciendo porque me está defendiendo a mí, y no me estaba dando cuenta que simplemente me estaba demostrando su conducta violenta, solo que en ese momento todavía no lo estaba haciendo conmigo, sino quizás con otras cosas más. O sea, poquito a poquito, pues, se va insensibilizando. Creo que sí, y definitivamente lo normalizamos. Y tiene que ver con esta cosa también de, dentro de toda esta estructura, que es lo que llamamos patriarcado, hay roles asignados, ¿no? Hay roles asignados de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre, que son construcciones sociales. Y todo lo que es social no es natural, no puede ser justificado por la biología, porque es una construcción social y las construcciones sociales cambian con el tiempo. Entonces, un poco, bueno, se asignan estos roles al hombre de una masculinidad en desbalance. A mí no me gusta usar la palabra como masculinidad tóxica. De una masculinidad en desbalance, ¿no? Que se glorifica de alguna forma, ser rudo, agresivo, no mostrar los sentimientos, o que le da como este rol pasivo también a la mujer, de como estos conceptos de feminidad que tienen que ver con pasividad, con aguantar, con sacrificio, ¿no? Es una estructura bien compleja, tiene muchísimas capas. Hoy aquí estamos tratando de llevarla a lo individual, pero esto es una estructura política, social, religiosa. ¿Y cómo no nos va a atravesar si estamos dentro de todo eso? Claro. Obviamente estamos atravesadas, todos, hombres y mujeres, por esto. Y bueno, yo siempre digo que lo único que necesitas para caer en una relación de violencia en el mundo en que vivimos es ser mujer. Esto le puede pasar a cualquiera, y lo digo porque hay mucha culpa en las víctimas, ¿no? Y hay mucha responsabilidad de la sociedad donde se señala a la víctima. Incluso todo el proceso legal, tú lo viviste, es revictimizantísimo, es horrible. Entonces, bueno, se pone en duda, tienes que explicarte, tienes que demostrar por qué se quedó, por qué no se fue. No necesariamente la persona tiene que venir de un contexto, incluso, y eso es lo que nos hace entender lo complejo que es esto. Muchas mujeres ni siquiera vivieron eso en su casa, no lo vieron con sus padres. Exacto. No, entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Aquí hay otros factores y estos factores tienen que ver con todo esto tan complejo de lo que estamos hablando. Pero sí hay maneras de hacer como psicoeducación en el tema y de que podamos ver cositas antes de que pasen, ¿no? O entender o desromantizar estas creencias que nos hacen tanto daño. Exacto. Yo siento que si tuvieras que enumerar, por así decirlo, red flags comunes, como para que puedan entender cuáles son, en tu experiencia, en base a haber visto tantas víctimas, cuáles son como los primeros red flags que normalmente vemos eso, romantizados, que tú puedes decir, por ejemplo, qué sé yo, que te cela mucho, que te controla. O sea, ¿cuáles son como los red flags principales que hay que estar pendientes en las relaciones para las personas que están y no saben? Ok, mira, lo primero es como en la comunicación hay aspectos muy sutiles a los que podemos estar acostumbrados o pasar por alto. Uno de ellos es asumir responsabilidad por lo que estás haciendo. Vemos en este tipo de dinámicas donde el maltratador, y voy a decir también la maltratadora, porque si bien es cierto que estadísticamente la violencia hacia la mujer a nivel mundial es bastante más alta en todos los ámbitos de la violencia, de hombres hacia mujeres, o cuando es hacia hombres, muchas veces es otro hombre. También es cierto que podemos caer o podemos encontrar una relación donde un hombre sea abusado o maltratado por una mujer, ¿ok? Entonces, en este caso, la persona que está en una situación de poder o de control, en una relación de violencia, es una persona que no va a tomar responsabilidad por las cuestiones cotidianas, las pequeñas peleas, ¿no? Y eso va escalando hacia un punto donde no se asume responsabilidad ni siquiera por el manejo de sus propias emociones y de lo que hace. Es decir, yo estoy celoso porque tú le coqueteaste a ese tipo, ¿ok? No porque yo tengo un problema de celos, soy inseguro o tengo una masculinidad frágil.
me puse así porque tú me llevaste a ponerme así. Yo me puse violento porque lo que tú estás haciendo. Entonces empieza a hacer como toda esta proyección de todo lo que es el manejo de sus propias emociones, cuando sabemos que nadie puede ser responsable de cómo alguien maneja sus emociones, ¿no? Nosotros decidimos cómo responder ante las cosas. Entonces, vamos viendo este tipo de cosas, va en aumento. Tú eres la loca, tú siempre eres la responsable, eso está en tu mente, porque no se asume nunca una responsabilidad. Esa es una de las cosas de las que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque va más allá del ego, la soberbia de que no te quiero pedir disculpas, se convierte en una cosa donde yo de verdad te enredo y te voy haciendo a ti responsable de todo. ¿Okay? Esa es una de las cosas que podemos ver al inicio y que es muy importante estar atentas. Y la otra es que es como el librito que te van alejando de tu círculo. ¿Okay? Te empiezan a hablar mal de tus amigas, de tu familia, de lo que es mejor para ti, de lo que no te conviene. Esto pasa en relaciones donde la persona es controladora, ¿no? Y pasa en relaciones donde las personas quieren empezar a tener más poder sobre ti. Entonces te van alejando de este círculo como que es importante, donde tú tienes tu red de apoyo para tenerte más bajo control. Hay otras cosas, ¿no?, a las que puedes estar pendiente, es cómo maneja el tema de la violencia, esto que tú decías, como que me está defendiendo, se está enfrentando con otro hombre, cómo maneja las emociones, ¿no? En la película Romper el Círculo, ella lo conoce batiendo cosas. Amiga, exacto, sal corriendo. O sea, ahí es que me quedé, hello, chao, vete. Literal. ¿No? Entonces eso está como muy, ay, el pobre hombre, porque infantilizamos a los hombres, ¿no? Entonces es como si no fueran capaces de controlarse. Claro, exacto. Y a mí me parece que el machismo es una gran falta de respeto a los hombres, literal. ¿no? Porque decimos, no, es que se comportó así porque era hombre. O es que no, bueno, los hombres no pueden controlarse con respecto a la infidelidad o con esto, o sea, que les faltamos el respeto, ¿no? Así es, como si no tuvieran la capacidad, exacto. Sí, porque además el machismo es algo que, paréntesis, transmitimos hombres y mujeres. O sea, es responsabilidad de todos, ¿no? De construir. Obviamente las mujeres somos las que sufrimos la parte como víctimas muchísimo más grande, eso es innegable. Y yo como feminista a veces me molesta tener que educar a la gente, digo, busca información y edúcate tú, pero sí lo transmitimos también, ¿no? Aunque somos las víctimas, pero también lo transmitimos. Entonces, claro, esto es como no somos responsables, pero sí también nos toca deconstruirnos, porque en este mundo en que vivimos también nosotras tenemos aspectos que deconstruir. Por ejemplo, esto de pensar que un hombre así es cool, ¿no? Y bueno, esto solo se va a acabar cuando los hombres eduquen a otros hombres. También. Pero las mujeres tenemos que deconstruirnos nosotras mismas con respecto a lo que pensamos que es una masculinidad cool. Entonces sí hay cositas que puedes ir viendo que te llevan a decir, oye, aquí en realidad... Y te empiezas a confundir. En mi caso, lo que mencionabas de no aceptar la culpa o de hacerte ver como que estabas loca, en mi caso también me pasó que era mi responsabilidad como su estabilidad emocional. O sea, como que las cosas que yo hacía era lo que lo alteraban y por ende yo tenía que calmarlo, era mi responsabilidad. O sea, yo era la única que podía ayudarlo, yo era la única que podía hacer que reaccionara de otra manera. Y yo poco a poco fui como cargando con esa responsabilidad y evitando ciertas cosas para que las cosas no pasaran a lo que al final terminó igual pasando, ¿no? Y yo no me daba cuenta en el momento. O sea, que hay como, no solamente es la culpa, sino también la responsabilidad de que tú tienes que evitar que yo, o sea, es definitivamente que todo un tema. Pero bueno, finalmente yo decidí buscar ayuda psicológica. Obviamente fue un súper alivio, pero también obviamente es como el miedo de enfrentarse como a la realidad y de entender todo. Cómo la terapia a una persona que está en una relación de este tipo puede ayudarla como a entender lo que está viviendo y dar el primer paso, ¿sabes? O sea, eso es algo que definitivamente ayuda, ¿no? A dar el primer paso y a prepararse emocionalmente para ya sea salir de ahí, poner una denuncia. O sea, como terapeuta, ¿qué se puede hacer para...? Bueno, las realidades son diversas. Claro. Obviamente esto está atravesado también por muchísimos privilegios, ¿no? No es lo mismo una mujer, por ejemplo, en una situación migratoria inestable, sin papeles, en otro país, sin familia, indocumentada,
en una situación de violencia patrimonial, por ejemplo, donde no maneje dinero. Vamos a sumarle más cosas, por ejemplo, racializada. O sea, hay muchas cosas transversales también dentro de la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, bueno, algunos casos más complejos que otros, pero ayuda muchísimo buscar una red de apoyo. La terapia sigue siendo una gran deuda que tenemos en América Latina, no solamente con las mujeres, sino con muchos temas, ¿no? Entonces, la terapia sigue siendo una gran deuda en nuestros países y creo que a nivel mundial la terapia, ¿no? Sí, La todavía. terapia es un tema como que la salud mental, incluso en países llamados desarrollados, es un tema como que el acceso es terrible, es dificultoso, tienes que terminar pagando, no es gratuito para que sea de calidad. Entonces, hay centros donde podemos buscar ayuda psicológica de carácter público. Tú vas a dejar la información acá, ¿no? Exacto. Hay otros lugares donde están más bajo costo, pero la terapia es fundamental para que tú puedas empezar a ver con un tercer objetivo todas esas dinámicas en las que estás inserta, todos esos patrones que estás repitiendo, todas esas dinámicas en las que te enganchas con el otro, donde no estás viendo cómo vas perdiendo poder y como un poco identificar, ¿no? No solamente lo que está pasando, porque muchas veces la mujer sabe que está pasando algo que está mal, pero no sabe cómo salir de ahí. La terapia es un espacio seguro para hacer un plan. Exacto. Exactamente. En mujeres en gran condiciones de vulnerabilidad, cuando yo trabajé en el ámbito de ONGs, el trabajo, Raquel, ni siquiera es mucho intenso, psicológico, de construcción, nada. Es, mira, vamos a hacer el plan para que tú te puedas ir de ahí. O sea, empieza a guardar plata aquí, no digas dónde la tienes, ten este teléfono cargado siempre escondido, ten una llave en tal lugar, ten un número de contacto. O sea, estas cosas que son más básicas, ¿no? Puede sonar muy loco, pero muchas personas están en un nivel de dependencia tan grande que no tienen dinero, no tienen a dónde ir, su familia no las apoya, no tienen a quién acudir, tienen hijos. Hay tantas variables que pueden haber que este tipo de cosas son sumamente importantes. Y prepararse para el después también, ¿no? Hay momentos críticos donde lo único importante es salir de ahí. O sea, como te digo, tengo una llave extra escondida en un sitio, sácala en un momento que él no te vea, ten plata siempre en efectivo, en un sobre, que te lo tenga alguien, escóndelo. O sea, son cosas que parecen muy básicas, pero a veces todo eso hay que armarlo, ¿no? Que es importante también hacer como esta conexión que muchas veces te ayuda, el terapeuta es lo ideal. Esto debería hacerlo la parte pública, pero bueno, donde tú te enlazan con ONGs o con grupos o con colectivos de mujeres que te ayudan a estudiar, a conseguir trabajo, a sostenerte y a pensar que un futuro es posible, ¿no? Entonces, bueno, cada caso es tan diferente y depende del nivel de privilegio también que tenga la persona y todas estas transversalidades que te estoy diciendo, pero es fundamental recibir como esa red de apoyo. Esa red de apoyo es importante que una amiga sepa, que otras personas sepan. Lo que pasa con muchas mujeres que van y le cuentan a la mamá y la mamá le dice, bueno, los hombres son así, tienes que quedar ahí. O una amiga. Y estamos hablando de la violencia siempre, cuando hablamos de esto, las mujeres piensan violencia física o la gente en general piensa la violencia física. La que se ve, la que es más evidente, claro. Y esa es la última, usualmente. Entonces tenemos violencia psicológica, hay violencia verbal, hay violencia patrimonial, que está muy normalizada, que tiene que ver con el control del dinero, claro, con la amenaza, con la plata para los muchachitos, para el hijo, ¿no? Entonces, la violencia vicaria, que es la de claro, después con los niños. Claro, entonces tenemos muchas formas de violencia y encontrarte con estos espacios donde una persona objetiva y profesional te lo puede mostrar es muy importante. Pero yo pienso que la terapia sigue siendo un privilegio para pocos y que tenemos que hacer mucho activismo con el tema. Tenemos que exigir, no solamente en la violencia hacia la mujer, sino en otras situaciones, que haya un acceso a la terapia psicológica gratuito, ¿no? Como parte de la salud, porque la salud mental es salud. Es parte, 100%. Hay como un tabú todavía, la gente no le ve realmente la importancia y es tan importante o hasta más. A veces yo soy fiel creyente de que es extremadamente importante como revisarse con un cardiólogo, como revisarse con un... O sea, pero sí. Yo siento que yo, a pesar de haber
ido a terapia en varias oportunidades de mi vida y haber estado en terapia, esto me parece súper curioso, haber estado en terapia durante esa relación. Yo empecé terapia por un proceso de un duelo y yo, en esa terapia, yo no hablaba de mi relación. Y ahora después que yo analizo, yo siento que yo como que por alguna razón no me sentía cómoda hablando y yo creo que eso también es importante, que siento que si lo hubiese dicho quizás antes, si me hubiese atrevido a hablarlo, yo sentía como que algo me decía que me iban a decir cosas que no quería escuchar en ese momento, pues. Siento que hubiese sido interesante poder hablarlo abiertamente desde antes. Obviamente quizás hubiese podido darme cuenta antes, pero luego quizás hice clic de otra manera y pude como que poder hablarlo bien y ahí fue que me empecé a dar cuenta de todo lo que había vivido. Pero creo que también hay que como que querer darte cuenta. Hay veces que no queremos ver las cosas y hay como cositas que uno siente y que no como que quieres decidir que no verlas, pues. Yo creo que es importante hablarlo. Claro, pero igual eres la víctima. Entonces, la responsabilidad nunca la podemos colocar sobre la víctima desde una perspectiva por lo menos legal, social. Desde la psicoterapia, sí te vamos a llevar un poco como a que tú veas cómo protegerte, cómo prevenir, cómo entender y que esto no te vuelva a pasar. Claro. Pero con muchísima claridad de que nunca somos las responsables de lo que está pasando. No podemos hacernos responsables de la violencia de otro. Luego tenemos que tomar responsabilidad en el sentido de sanarnos y de salir adelante porque queremos ser felices, pero la víctima nunca va a ser la responsable de la violencia. Entonces, claro, acuérdate que también desde esa postura uno despierta un montón de mecanismos de defensa y es muy difícil que tú puedas ver que estás ahí adentro. Claro. Es por eso que es tan importante el apoyo y el amor entre mujeres. O sea, que las mujeres podamos ver y no nos hagamos la vista gorda cuando vemos que una amiga está pasando por algo que no nos parece normal. Y decírselo, independientemente de lo que eso cueste, ¿no? Claro. Porque si nos deja de hablar o se aleja o lo que sea, en el momento en que ella le caiga la cuara, ella va a llegar y nos va a buscar. Y siempre vamos a estar ahí. Entonces es muy importante como meternos, ¿no? En general, todo el mundo. Y sobre todo los hombres con otros hombres. Mira, me mandaste esta foto de esta mujer. Esta mujer quería que tú compartieras esta foto. Tú tienes permiso para compartir esta foto. O sea, yo creo que esto es mucho un trabajo de lo masculino, ¿no? De lo masculino con otros hombres. O sea, entre hombres tienen que dejar de protegerse, que es esto que se llama el pacto patriarcal, ¿no? Yo no te puedo hablar a ti si yo sé que tú eres un abusador, yo no puedo ser tu pana, yo no puedo ser tu amigo, yo no puedo salir a rumbear contigo, yo no puedo recibirte las fotos que me mandan, etcétera, y te tengo que decir, oye, mira, esa mujer está borracha, o sea, no está bien lo que estás haciendo, déjala, no está en la capacidad de decirte si quiere un beso o no quiere un beso. O sea, creo que tenemos que empezar a tener esa conciencia. Eso se llama, creo que en buen panameño, no sé si se usa en otros países, la frase entre bomberos no nos pisamos la manguera. Hay que parar de hacer eso, definitivamente. Yo siento que yo cada vez que puedo, con amistades, con hombres, trato de hablarles sobre todo de los grupos de WhatsApp. O sea, porque es increíble la violencia que se ve todos los días contra la mujer en los grupos de WhatsApp constantemente y es como que sí hace falta que empiecen a reconocerlo en otros y eso también los ayuda como a darse cuenta de lo que ellos en las cosas que ellos mismos van cayendo, ¿no? Y sí es como algo que hay que... Bueno, y hay casos muy famosos y muy mediáticos, muy graves, ¿no? Como La Manada, por ejemplo. Ay, sí. El caso de La Manada en España, donde se hablaba abiertamente de un abuso sexual en gang, ¿no? De un grupo de hombres a una mujer y ninguno rompía el pacto patriarcal, ¿no? Y ninguno hablaba. De decir, mira, ¿qué está pasando aquí? Me gustaría también hablar un poquito de lo que es salir de este tipo de dinámica, este tipo de relación y enfrentar un proceso de denuncia también. O sea, por ejemplo, yo siento que para mí fue difícil, sobre todo como primero por el que dirán, en mi caso, por lo que iba a pasar después, por todo el proceso. No sabía a lo que me estaba enfrentando. Parte de lo que quiero hacer aquí es hablar un poco de a qué se va a enfrentar una mujer poniendo la denuncia. Más adelante quiero hablar como más a profundidad de ese tema, pero muchas mujeres les da miedo la soledad, me les da miedo y si no consigo algo mejor, que imagínate, yo siento que
yo he llegado a pensar, quizás en este caso no, pero he llegado a pensar como que qué va a pasar, qué me voy a encontrar después, cómo podemos o cómo una mujer se puede preparar dentro de la relación para emocionalmente, como para poder salir y ver las cosas de otra manera hacia el futuro, pues. Yo creo que necesita mucho apoyo, apoyo de familia, apoyo de amigas, apoyo de las personas cercanas, recibir atención psicológica. Si no tiene este apoyo de amigas o apoyo de personas cercanas, es importante que nos acerquemos a grupos de mujeres. Hoy en día está muy, muy de moda esto de los círculos de mujeres, de diversos temas, desde espirituales hasta conversatorios. Buscar. Hoy las redes sociales y internet no funcionan más que para buscar dónde ir a comprar algo. Creo que es importante que nos acerquemos a grupos donde nos sintamos seguras y podamos hacer este proceso. No tenemos por qué hacerlo solas. Y muchas veces no tenemos el apoyo en la familia. Muchas mujeres no tienen lo que tú decías, la mamá tiene una manera diferente de ver las cosas y te dice, bueno, te lo tienes que aguantar. Muchas veces, yo me lo aguanté, así que eso es así. Y a veces las amigas también, por otras razones, sí, definitivamente que creo que es importante buscar. Y hay algo acá, ¿no?, que es importante, que es que la persona reciba preparación para todo lo que implica el proceso de denuncia. Pero bueno, aquí vamos con otro tema. Eventualmente también tenemos que exigir que el sistema cambie, porque el sistema revictimiza a la víctima de muchas maneras, ¿no? Claro. Valga la redundancia, porque de verdad que desde el momento en que tú llegas y tienes que contar 1000 veces tu historia y básicamente los procesos son tan lentos, es un juego como contra el desgaste, ¿no? Yo te dije al inicio del podcast que tu primera responsabilidad era contigo misma, y que tú decidiste llevarlo a un cambio social, a hacer ruido, a generar como conversaciones acerca del tema. Porque yo he atendido a muchas mujeres que han decidido no denunciar, y han decidido no denunciar porque es muy injusto lo que tienen que perder por esa denuncia. Así es. Ya sea por sus carreras, ya sea por el estatus que tienen, ya sea por el trabajo que tienen. Como que muchas cosas se van a poner en duda o en juego, y esto no es justo, ¿no? No es justo que yo tenga que ser señalada por querer hacer justicia, por alzar mi voz, ¿no? Por buscar que la persona que me maltrató pague por lo que hizo. No es justo. Entonces creo que tenemos que empezar a desestigmatizar esto, ¿no? Claro. A pensar que esto le puede pasar a cualquiera, que no hace una mujer peor o mejor que otra, que no somos responsables de la violencia, y que bueno, que tenemos que señalar el verdadero problema, que es el patriarcado, que es el machismo, que es el pacto patriarcal, ¿no? Que es el responsabilizar a las mujeres por ser víctimas de un sistema completo que avala este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que parte del trabajo es que las mujeres nos sintamos seguras al denunciar, y tampoco sentir culpa cuando no lo hacen, ¿no? Porque creo que esto es válido también, claro. Esto es otra forma de violencia, ¿no? Es como que yo viví todo esto y aparte me hacen sentir culpable porque viene luego, porque no habló, porque no denunció, porque espero 5 años, porque espero 10. Exacto. ¿No? Entonces creo que es como que sí, obviamente lo ideal es que todas denunciemos, ¿no? Pero también entender que no podemos exigirle a la víctima que actúe como a nosotros nos parece, claro, que debería actuar. No, y lo que tú decías, hay un privilegio. Yo siento que yo tuve el privilegio de tener el apoyo, de tener la parte legal, la parte psicológica, mi familia, amistades, en mi trabajo. Es tan sencillo como que tanta gente no puede darse el lujo de ir a las 1000 audiencias que te tocan ir, porque en algún momento te van a votar, en algún momento vas a tener que decidir si vas a la audiencia y sigues el proceso o te arriesgas a que te voten y tienes que todavía, o sea, tienes hijos, tienes familia que dependen de ti. Entonces yo pude hacerlo porque las personas con las que yo trabajaba lo entendieron, y obviamente es algo que es en parte lo que me hace también sentir que por agradecer mi privilegio, tratar de aportar algo, ¿no? Pero tantas mujeres que no pueden hacerlo, y entonces aparte la culpa, porque siento que también hay un tema mediático que hace que muchas mujeres, o sea, que la comunicación de las campañas y de todo lo que se hace en relación a la violencia es habla, denuncia, no sé qué,
pero no, las campañas no son, no maltrates, no, o sea, están como muy dirigidas a la responsabilidad a la mujer. Entonces siento que eso ya es un tema que, o sea, podemos, eso es otro tema. Desde niñas. Sí. Nos enseñan a cuidarnos. Siempre la responsabilidad es que nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué fuiste allá? ¿Por qué lo escogiste mal? O sea, no tienes idea. O sea, lo que yo viví no solamente mediáticamente, sino también el proceso. Yo estuve a punto de salirme del proceso varias veces. Bueno, tú lo sabes. Estuve a punto de salirme del proceso varias veces por lo complicado que es. Ahora, después de acá, yo antes había sido feminista por mucho tiempo, siempre fui feminista y siempre hablé con mujeres y yo decía, pero denuncia, pero ¿por qué no denuncias? Obviamente desde como con una buena intención, pero ahora que lo vivo, entiendo tanto por qué tantas mujeres no denuncian. Y no se puede juzgar, o sea, y es difícil no juzgar, sobre todo si no lo has pasado, pero como que todo es válido, pues, al final todo es válido. Yo creo que cada quien tiene su proceso, tiene su momento. Ojalá en algún momento ese proceso sea más fácil para la víctima y tenga menos consecuencias negativas para la víctima porque las tiene por este momento. ¿Tú te ha pasado, o sea, cómo quizás desde la perspectiva de una psicóloga, cómo puedes ayudar o qué cosas le pudieras decir a una persona que va a empezar un proceso y que está a punto de salirse? ¿Cómo, o sea, las mujeres, qué le pudieras decir a una mujer para que se mantenga firme en el proceso? No sé. Bueno, una de las cosas, le voy a robar una frase a Giselle Pelicot, que ahorita es un ícono a nivel mundial. Primero, que la vergüenza cambie de bando. 100%. O sea, que la vergüenza cambie de bando, que no tienes que sentirte avergonzada, que no tiene que darte pena, que tú no eres la responsable de esto, que es todo un sistema visible e invisible que está oprimiendo, ¿no?, a la mujer día tras día, que es sumamente complicado ser mujer en un mundo como este y que mereces salir de esto con dignidad, que esto no habla de ti, que esto no te define, Claro. Que tú eres más que ese abuso, que tú eres más que ese maltrato, que tienes un camino que es posible, ¿no? Que esto no se tiene por qué repetir, que puedes vivir de otra forma y que te lo mereces. Exacto. Que te lo mereces, porque nadie merece ser maltratado, merece ser abusado, que no es tu culpa, ¿no? Creo que eso es lo principal. Y que no importa qué te digan o qué te hagan creer, nunca te lo buscaste, nunca es tu responsabilidad. O sea, tenemos que dejar de señalar a la víctima Exacto. como responsable de lo que otra persona hace, ¿no? Luego la responsabilidad pues ya será contigo misma de hacer lo que quieras hacer y lo que te haga feliz, ¿no? Claro. Pero creo que es fundamental que la vergüenza cambie de bando. Creo que es muy importante entender que le puede pasar a cualquiera. Esa fue una de las cosas que a mí más me costó, darme cuenta que yo siendo feminista y habiendo escuchado tanto de este tema, darme cuenta que a mí me había pasado. O sea, eso fue una de las cosas que más me costó como entender y decir que yo había sido víctima de algo de lo que supuestamente yo sabía tanto. No, obviamente no, siempre se puede aprender y no sé nada en comparación a tantas, pero siento que el hecho de yo darme cuenta que a mí me había pasado, sí, definitivamente me dio como vergüenza, como que, y no, ¿por qué? Si yo no soy, o sea, yo no estaba haciendo nada malo, yo fui víctima de una persona que me estaba haciendo daño, me estaba maltratando. Y hablarlo públicamente después entonces y aguantar todo lo que dirán, eso lo hace que uno quiera salir corriendo en cualquier parte del proceso. A mí en lo personal, no sé si, no recuerdo si lo he dicho ya, pero a mí me ayudó mucho para seguir en el proceso, a pesar de lo difícil que es, me ayudó mucho pensar en la que viene después. O sea, no sé si está bien o está mal, pero a mí me dio mucha fuerza decir, yo, bueno, tengo todo este privilegio, obviamente tengo toda esta oportunidad de hacer algo, sé que muchas mujeres no las tienen y yo decidí que a mí me daba paz sentir que yo iba por lo menos tratar de, o sea, llevar el proceso hasta el final, pensando no solamente en mí, en lo que yo viví, sino en las que estuvieron antes de mí y en las que podían venir después. Creo que eso fue como que parte de lo que a mí me hizo mantenerme y aguantar, porque evidentemente es bien, bien complicado. Aunque todo es válido. Claro, este fue como tu salida y tu Claro. motivación y yo creo que una de las grandes trampas del patriarcado
es que no importa cuántos privilegios tenga una mujer, siempre va a estar en desventaja con respecto a un hombre. Y entender esto es fundamental. ¿Okay? Entender esto es fundamental porque igual vas a estar atravesada por todos estos señalamientos, por todos estos cuestionamientos. Entonces, bueno, sí, definitivamente es sumamente retador. Creo que seguir teniendo estos espacios donde esto se habla, donde cambiamos la vergüenza de bando, donde hablamos del tema, se discute, se caen un poco los tabús. Exacto. Son sumamente necesarios. Esto hay que seguirlo hablando. Nunca vamos a ser fastidiosos hablando de esto porque siempre es necesario, ¿no? Yo recuerdo que a ti mucha gente en redes te ha preguntado ¿hasta cuándo vas a hablar de esto? Bueno, forever and never hasta que se acabe. Ojalá algún día tengamos que dejar de hablar de esto. Ojalá algún día se pueda dejar hablar de esto. No es divertido, no es cool. A ninguna mujer nos gusta que esto pase. O sea, esto sí, no, la gente cree es chévere. O sea. La gente cree que a mí me encanta que me ataquen en redes sociales todo el tiempo por esto. O sea, ojalá algún día no tengamos que hablar de esto, de verdad. Ojalá llegue ese día. No sé si voy a estar viva, ¿no? Para verlo. Al paso que vamos, no. Pero, y hemos retrocedido mucho ahorita en países mal llamados desarrollados, ¿no? Pero con leyes retrógradas hacia la mujer. Pero entonces, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de esto? Cuando esto se acabe. Claro. Cuando esto se acabe, creo que se tiene que seguir abriendo espacios. Creo que se tiene que hablar de la importancia de la salud mental, de que es algo con lo que tiene que ver mucha psicoeducación para entender qué cosas son sanas en una relación, cuáles no, para buscar ayuda cuando la necesitamos, para que los hombres también busquen ayuda, claro. Busquen ayuda, ¿no? Sí. Yo en esta primera experiencia que tuve siendo una muchachita, atendía a hombres maltratadores y yo decía, wow, o sea, qué universo hay aquí, ¿no? Qué trabajo también, qué atención necesita esa persona, no para justificarlo, sino para que lo deje de hacer o para que pueda entender, ¿no? De dónde viene para que pueda acabarse esto. Entonces, definitivamente necesitamos que los hombres vayan más a terapia. Exacto, por favor. Necesitamos que se hable más de estos temas y, bueno, necesitamos exigir políticas públicas que traspasen fondos a la defensa y al activismo por los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo para trabajar en deconstruir los roles de género, ¿no? Todo lo que es el machismo y, bueno, lo que a la gente le da terror y pánico y de todo, pero si uno lo hiciera en su casa, no lo tendríamos que hacer en todos lados y hay que hacerlo en todos lados. La educación sexual en las escuelas, ¿okay? La educación sexual y eso que llaman la agenda de género, estas cosas conspiranoicas. No, hablar en realidad de que no hay nada violento asociado a lo masculino, de que es una construcción social, de que no podemos normalizar la violencia, ¿no? De que no podemos asignar a los roles de género, a lo que es ser hombre o ser mujer, características que son inamovibles porque es mentira, porque es una construcción social y todo lo que es social puede cambiarse. Puede cambiarse. La cultura la hizo el humano y por ende, por ahí mismo se puede modificar. Además, ya 100%. No estamos en la época de las cavernas. Exacto. Ya esto no sirve. Exacto, ya no es necesario, ni siquiera tantas cosas que fueron necesarias en algún momento por cosas que ya no son. Esto no nos sirve. Y bueno, para finalizar me gustaría hablar un poquito de la vida después de. Yo como te mencioné ahorita, para mí fue súper difícil verme como víctima y la vergüenza de haber pasado por eso y de haber caído en eso y de ver cómo me pasó a mí. Siento que como que la confianza en uno mismo, ¿sabes? Como que merma un poco y uno se siente... Afecta la autoestima, por así decirlo, también. ¿Qué estrategias tú crees o ejercicio o, no sé, puedes recomendarle a mujeres para quizás reconstruir un poco eso, la confianza en sí misma, la autoestima y empezar a creer en su propio valor después de una relación de abuso? Porque finalmente lo que uno sale de ahí pensando, digamos, lo peor de uno mismo, ¿no? Lo primero es esto, que lo repito y lo repito mucho, pero es que es necesario repetirlo, es saber que tú no eres culpable, claro, que no eres responsable, pero que sí hay que hacer un trabajo en identificar estos tipos de masculinidades, en identificar muy bien y deconstruir estas actitudes o comportamientos que tenemos normalizados con respecto a lo que hace un hombre o lo que es normal en una relación supuestamente,
¿no? Que te acosen no es normal, los celos no son lindos, la infidelidad, si es una infidelidad, si no hay un pacto o un acuerdo en pareja donde expresamente esto no te gusta, está mal, si el otro está violando un acuerdo o algo con lo que tú no te sientes cómoda, ¿okay? Está mal, el hombre no se pudo controlar porque es hombre, sí, no es un animalito de monte, los hombres son personas a los cuales yo por lo menos respeto muchísimo. Tengo 19 años casada con un hombre, bueno, viviendo juntos, casados tenemos 15, con un hombre espectacular, un magnífico padre, un tipo que se atrevió a deconstruirse, que rompe el pacto patriarcal día a día. Entonces, creo que es importante entender, ¿no? Entender mucho que tenemos que deconstruir como esos mitos del amor romántico donde básicamente aceptamos cosas que no nos hacen sentir bien, que no nos gustan, que son abusivas dentro de una relación. Entonces, cuando mientras tú, ¿cómo se logra esto? Conociéndote a ti misma. ¿Qué patrones estoy repitiendo? ¿Qué cosas no estoy viendo? Y mientras tú más te conoces a ti, y mientras tú más sabes lo que te pasó en esa relación, y mientras tú más aprendes a identificar las conductas que no son sanas, más protegida vas a estar. ¿Okay? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, ya a un nivel hablando en términos más aterrizados, más prácticos, es importante acercarse a organizaciones o a personas expertas en como todo el tema de reinserción social, porque hay personas que no tienen un trabajo, que no tienen dinero, que no tienen dónde vivir, que van a necesitar apoyo de muchas maneras. Entonces hay organizaciones que se encargan de eso, ¿no? Y es importante como ir a estos lugares y buscar ayuda. Esa es una gran deuda que tienen los países latinos también, ¿no? Con esto. Los centros donde viven las mujeres, las casas de acogida son escasas, en algunos países ni siquiera hay. Y luego todo el proceso de reinserción social se hace muy difícil, por eso la recaída es tan alta. Entonces, es muy importante buscar personas que te apoyen en hacer un plan que sea sostenible, ¿okay? O en poder trabajar en un plan. Yo atiendo online desde hace muchos años, atiendo gente que está regada por el mundo. Cuando yo te empecé a atender a ti estaba en España, estaba de vacaciones, ¿no? Fue toda una emergencia. Exacto, sí. Entonces, gracias, por cierto. Entender que podemos buscar ayuda y que no tenemos por qué hacer esto solas es demasiado importante. Cuando buscamos ayuda y nos dan la espalda, por favor busquen en otro lado. Exacto. ¿Okay? Si no yo voy y yo le digo a esta amiga y esta amiga me dice, ay, amiga, los hombres son así, tienes que aguantar. O mi mamá, usted va y busquen otro lado, alguien. Sí, es verdad que vivimos en un mundo muy hostil, muy duro y que tiene muchas cosas feas, pero hay mucha gente buena, hay mucha gente despierta, hay mucha gente bonita, hay mucha gente que te va a acompañar a salir de esto y bueno, es importante, ¿no? Y sigue siendo una deuda de los estados, tener como toda esta política de reinserción luego donde tú puedas estudiar algo, donde tú puedas seguir recibiendo ayuda psicológica, donde tú puedas tener ayudas de apartamentos, algunos países la tienen, ¿no? Imperfectamente, pero lo tienen. Sí, porque al final muchas mujeres no tienen dónde vivir, no tienen cómo subsistir, no han trabajado nunca, empezaron muy joven a tener una relación y al final terminan cayendo en lo mismo porque no tienen otra opción. O sea, 100%, entiendo, 100%. Quiero cerrar entonces este episodio agradeciéndote de verdad por estar aquí y obviamente por toda la ayuda que me diste a mí. Siento que, como siempre lo digo, lo repito muchísimo, para mí fue un pilar fundamental la terapia psicológica para poder sobrellevar todo esto, para poder entender qué fue lo que viví, qué fue lo que me pasó y luego, digamos, sobrellevar todo lo mediático y todo el tema legal y tema de la denuncia, el después. Así que de verdad que gracias por también compartir tus enseñanzas, tus tips, tu experiencia de esto y por siempre estar, digamos, defendiendo a la mujer en todo lo que haces y en todo lo que hablas. Me pareció importante porque hoy es el día, como ya lo dije, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y creo que, digamos que era el mejor momento para empezar a hablar de esto. Me gustaría hablar de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, pero bueno, este es como que la violencia contra la mujer a manos de su pareja, en relaciones, creo que es una de las, digamos, no sé si la más común, pero que pasa muchísimo y que puede terminar súper mal. Entonces creo que era como para mí
la más importante. Como lo hablamos, se puede ser súper difícil, puede ser paralizante, puede dar mucho miedo todo lo que es el proceso, pero como también decía Samantha, sí se puede buscar ayuda, no se queden con la primera persona que te dice una opinión negativa, o no sé si las personas en general, pero siempre sabemos, siempre hay algo, es como que no sé, yo siento que hay algo más. Entonces hazle caso a tu intuición, sigue buscando, y en internet está toda la información hoy en día. Quería comentarles que el Ministerio de la Mujer, yo también fue importante en mi proceso. Yo tuve acompañamiento del Ministerio de la Mujer durante parte del proceso. Ellos tienen personas que te pueden ayudar con la parte legal, personas que te pueden ayudar con el acompañamiento psicológico y la ayuda psicológica. Tienen una línea que reactivaron, es la 182, es una línea 24 horas, gratuita, confidencial, donde puedes llamar en cualquier momento y pedir ayuda. Ellos te dan como los pasos a seguir, puedes ir allá, tienen trabajadoras sociales que se encargan como que toda la parte familiar también. Así que creo que de todas maneras en el caption voy a poner más información de quizás otros lugares y otras personas a las que pudieran acudir si están en una situación como esta. Gracias, Raque, a ti por la confianza y, como te digo, por haber llevado este proceso de lo personal a lo transpersonal, por haberlo convertido en una causa, por luchar contra tus miedos, contra un sistema, contra el juicio, para acompañar a otras. Esto fue una decisión, esto no era una obligación. Y tú lo hiciste además con mucha entereza y bueno, y lo sigues haciendo. Aquí estamos, Aquí ¿no? estamos. Creo que seguir hablando del tema es muy importante para que empecemos a llevar todas estas conversas a leyes, ¿no? Claro. A leyes donde, bueno, las mujeres tengan todas estas preguntas que me hiciste, ¿no? Donde tengan como esta oportunidad de tener acompañamiento psicológico, de tener planes de salida, de tener espacios y lugares seguros donde puedan reinsertarse a la sociedad de una forma cómoda, digna, con apoyo, ¿no? Así que bueno, creo que este tipo de conversaciones lo permiten y que lo que estás haciendo es muy valioso. Gracias. Así que bueno, gracias por acompañarme en este primer episodio oficial. Nos vemos en el próximo. Y bueno, quería también decirles como mensaje final, nunca olviden que cada paso, digamos, hacia su bienestar es como súper importante, no importa qué tan pequeño sea. Siento que cada cosita que puedan hacer es un avance enorme hacia la vida que se merecen. Ustedes valen más que lo que les hicieron creer y todos merecemos un futuro sano y feliz. Así que